una dependencia de Dios, liderazgo, valentía y obediencia. Josué 1, capítulo 1, versos 7 y 8. Josué capítulo 1, versos 7 y 8, y todo lo vamos a leer, hermanos. Vamos a ver dónde están las características que Josué debería de tener. Vamos a recurrir al menos 2 o 3 veces a este pasaje. Leámoslo todos juntos, hermanos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Características de dependencia de Dios, de liderazgo, valentía y obediencia. Al menos los guerreros también deberían de contar con otras características que deberían de ser disciplinados, obedientes y tener unidad. Josué 1, vamos a Josué capítulo 1, versos 16, 17 y 18. Josué capítulo 1, versos 16, 17 y 18. Leámoslo todos juntos. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciere a tus palabras de todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y sea valiente. Obediencia, disciplina, ¿y cuál otra? Unidad. Tenían unidad. Debemos de rescatar al menos entonces estas características: dependencia de Dios, obediencia en las indicaciones, y no era un pueblo chico, comandados por Josué para la toma de Jericó. Jamás se iba a volver a levantar ni a edificar. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Esto es el capítulo número 6, la toma de Jericó. Pero vayamos al capítulo 7 y empecemos nuestro estudio. Capítulo 7, empecemos nuestro estudio con el primer versículo después de la toma de Jericó. Leamos solamente el versículo 1 del capítulo 7. Adelante. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir exactamente cuando dice que Acán tomó del anatema? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál fue el pecado de Acán en esta batalla? Durante la guerra sucedió algo. Tal parece que habían tenido una gran victoria, pero algo pasó en la batalla que Acán pecó. Leamos el versículo 21 de Josué 7:21. Josué 7:21, solo son unos versos más. Leamos todos juntos. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que estaba escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y en dinero debajo de ella. El pecado fue la codicia. Codició
los tesoros que estaban ahí, y en la batalla tomó y lo llevó y lo escondió en su casa, cavó, lo guardó y dijo: nadie me ha visto. Acán codició los bienes materiales. ¿Cuál es el primer punto que vamos a estudiar, hermanos? El primer punto se llama el servicio a Dios en Canaán. El servicio a Dios en Canaán. Es necesario saber, hermanos, que el que anhele servir a Dios debe de cumplir con ciertos requisitos, indicaciones para poder ejercer el ministerio. De no seguir estas indicaciones, te llevarán a estar en tus fuerzas y, lo más triste, a estar sin la aprobación de Dios. Y esto te traerá consecuencias. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Derrotas en tu vida por tus enemigos. El servicio a Dios requiere características, hermanos. En el capítulo 7, versos 2 al 5, narra cómo Israel se dirige a conquistar la ciudad de Ai. Esa es la segunda batalla que va a tener el pueblo de Israel. Después de Jericó seguía la segunda batalla, que es la ciudad de Ai. Y a pesar de que el pueblo de Ai, la ciudad de Ai, es pequeña, ¿saben cuántos vivían ahí? 3,000. 3,000 son a lo mejor los guerreros que habían. La ciudad entera era de 12,000, contando niños, jóvenes, adultos, esposas, ancianos, todos eran 12,000. ¿Saben cuántos? Y este dato me lo dio el hermano Abraham. ¿Cuántos eran del pueblo de Israel? 600,000. Más de 600,000, hermanos, grábenselo. Más de 600,000. Era un pueblo pequeño. Ahora, Israel es derrotado por esta ciudad, ahí. ¿Por qué fue derrotado? Por el pecado ¿de quién? De un hombre, Acán, consecuencia de la desobediencia en tomar los despojos de la primera batalla. Leamos Josué capítulo 7, versos 11 y 12. Josué capítulo 7, de los versos 11 y 12. Todos juntos, hermanos, ya estamos ahí. Leamos. Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también ha tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estarán más con vosotros, si no destruyes el anatema de en medio de vosotros. Hermanos, es necesario que revisemos nuestras filas en nuestro servicio a Dios, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida misma. Tenemos que revisar si hay pecado, porque si hay pecado no podremos avanzar, habrá derrotas. Si tú te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy en esta situación? Tienes que revisar, porque hay pecado y los principios de Dios no cambian, sea Nuevo o sea Antiguo Testamento. ¿Por qué hay pecado en nuestra vida? Porque lo permitimos. Y si hay pecado en algunos integrantes de la familia, o si hay pecado en algunos colaboradores del ministerio, Dios no puede trabajar ahí. Él no es copartícipe ni colaborador de un ministerio, ni puede prosperar una familia, ni una vida donde hay pecado y lo consecuentas.
No podemos tener victorias, seremos presa fácil del enemigo. Dios no tolera el pecado. No podremos avanzar ni como familia, ni como iglesia, y llevaremos a los que nos acompañan a una derrota. Quien quiera entrar a Canaán, debe de entender que la dependencia a Dios, la obediencia y la santidad debe de ser indispensable en todas las áreas de su vida. No se pueden diluir estos principios en el servicio a Dios. Ya no están en el desierto, ya Moisés es el líder y ha empezado una nueva etapa. Y los cadáveres en el desierto les recuerdan toda una generación que no obedeció, que no siguió a Dios, que no le creyó. Josué tiene que ser ahora estricto, tiene que ser disciplinado, sin dobleces. Y si es necesario prescindir de alguien del pueblo, lo hará. Es necesario cumplir los requisitos que exige Canaán. Vayamos a Josué 1:18. Aquí hay un acuerdo muy importante. Josué 1:18. Leamos todos juntos. Cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Dónde vas a vivir? Tú como persona, ¿dónde vas a vivir? ¿En el desierto o en Canaán? Porque son lugares diferentes. Hay un ejercicio que se debe de cumplir en Canaán en cuanto a compromiso, en cuanto a vida. ¿Dónde va a vivir tu familia? ¿Qué vas a estar permitiendo, consecuentando en tu casa, en tu hogar? Al menos como padre de familia, ¿qué es lo que vas a permitir que vean tus hijos, que hagan tus hijos? ¿Qué programas? ¿Qué es lo que vas a consecuentar que hay en tu hogar? ¿Qué vamos a permitir aquí en la iglesia y qué no? ¿En dónde vamos a estar? ¿En el desierto o en Canaán? ¿O todavía en Egipto, de esclavos? Nosotros tenemos que ser claros en estos. ¿Cómo debemos de vivir, hermanos? O entraremos a Canaán al nuevo régimen de compromiso y santidad que debemos de adquirir. Vamos otra vez a Josué 1, capítulo 1, versos 7 y 8. Vamos a leerlo ahora pensando cuál es el compromiso que debemos de adquirir. No nuestro valor. No vamos a pensar en esta lectura ahora qué es lo que pide Dios, sino los compromisos que Dios está demandando que nosotros cumplamos. Leámoslo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces
prosperar tu camino y todo te saldrá bien, sino hasta entonces tenemos que cumplir y obedecer y vivir la palabra. La palabra ya está, nos corresponde obedecer, esforzarnos, ser valientes, pero vivir dentro de la palabra. La dependencia de Dios, la santidad, la obediencia y el compromiso debe de ser lo que debemos de adquirir para poder vivir correctamente en Canaán, como individuo, como familia, como ministerio, como iglesia. Depender de Dios, de su palabra, de su comunión, de nuestra oración íntima serán fundamentales, hermanos. Si Josué no hubiera tenido ningún tipo de oración, si no estuviera en contacto con las indicaciones, ¿cómo sería posible las indicaciones que Dios le está marcando a Josué y transmitirlas al pueblo y el pueblo a sí mismo obedecerlas? La dependencia de Dios no se puede cambiar, ni variar, ni diluir. La santidad, que hagamos correctamente y vivamos todo lo que hagamos, vivir santamente, apartar todo el mal de nuestra vida. La obediencia a la palabra de Dios, el compromiso con sus decretos, eso es Canaán. Eso es una manera de entrar a la tierra prometida. Deben de ser nuestras cualidades de nuestra nueva vida, de tu ministerio, porque tenemos que vivir en Canaán. Siguiente punto, número 2, levántate. Josué capítulo 7, versículo 10. Josué capítulo 7, versículo 10, leámoslo todos juntos, solo son 2 renglones. Josué capítulo 7, versículo 10 dice: y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Este es el versículo que vamos a estudiar, hermanos. Israel se prepara para la segunda batalla contra la ciudad de Ai. Son tan solo unos pocos pobladores a comparación de Israel. 12,000, ya habíamos hablado. Pero Josué ignoraba 2 situaciones. Y en el tercer punto les diré por qué era necesario que las ignorara. Pero ignoraba 2 situaciones Josué a este punto de la conquista de Ai. El pecado de Acán lo ignoraba y la ira de Jehová por este motivo. 2 situaciones que no conocía. Por estas 2 situaciones, Israel pierde la batalla. En los versículos 6, 7, 8 y 9, Josué eleva una oración a Dios, lamentando la situación actual, rompiendo sus vestiduras, tirándose y postrándose delante de su rostro. Leamos versículos solo el 7, 8 y 9. Versículos 7, 8 y 9 del capítulo 7. Dice: y Josué, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, quien diera, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces quedan. En esta ocasión parece que la oración de Josué está abatido, está triste, está desconsolado, cuestiona a Dios por los motivos de la derrota. ¿Qué dirán las demás naciones? ¿Por qué lo había venido aquí a traer a Canaán a ser derrotado? Era preferible
que se hubieran quedado del otro lado del Jordán, en el desierto. Además, el prestigio de Jehová quedaría en duda. Esta es la oración de Josué, pero el versículo 7, el versículo 10 del capítulo 7, leámoslo todos juntos. Otra vez, es el versículo que vamos a estudiar. 10, adelante. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Hermanos, hay momentos para orar, hay momentos para tener comunión íntima con Dios, para depender de su presencia y tener la dirección de Dios. Pero habrá también momentos donde no es tiempo de orar, sino de actuar, de cumplir las ordenanzas divinas, donde tendremos que levantarnos y cumplir todo lo que Dios nos está indicando. Entonces le dice a Josué: levántate, ¿qué estás haciendo tirado? ¿Tienes problemas? Ora, pero tienes que atenderlos. ¿Tienes situaciones que estás abatido, triste? Levántate. Toma tu tiempo con Dios, pero tienes que atender, hacerle frente. ¿Qué haces ahí postrado? Vamos a trabajar juntos. Y había mucho que hacer. Más de 600,000 personas. Se tendrían que ordenar por tribus. Acuérdense del número. Se tendrían que ordenar por tribus. Las tribus que Dios escoge las tiene que ordenar por familias. Las familias que Jehová escoge las tiene que ordenar por casas. Las casas que Jehová escoge las tiene que ordenar por varones. Las indicaciones empiezan desde el versículo 13, 14 y 15. Leámoslo, 13, 14 y 15. Dice la palabra de Dios: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y las tribus de Jehová tomaré. Se acercarán por sus familias. Familia de Jehová tomaré. Se acercará por sus casas, y la casa de Jehová que tomaré se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el tema será quemado, y todos los que tiene, por cuanto han quebrado el pacto de Jehová, cometido maldad en Israel. Tenía no sé cuántas horas o días le llevó estas indicaciones, con más de 600,000 personas. Santificar al pueblo era la indicación, es decir, que tenía que apartar al que no es santo. Ocuparnos, levantarnos y ocuparnos de las indicaciones que tenemos que cumplir en nuestro hogar, en nuestra vida personal, ocuparnos de mi pecado, de mi maldad, de mi situación, ocuparnos del ministerio que Dios nos ha delegado. No podemos permitir pecado en nuestros ministerios, no podemos permitir que en la iglesia haya pecado. Tenemos que vivir correctamente delante de Dios si queremos la bendición de Dios, si queremos que no vengan a burlarse de nosotros. Ocuparnos de lo que hay en casa, de nuestros hijos, de mi vida. ¿Cuánto tiempo llevaría? No lo sabemos. Ser el encargado de una familia, de un ministerio o de una iglesia. Requerirá esto que te levantes,
pese a tu tristeza, pese a tu dolor, te tienes que levantar. Pese a tu carga personal de angustia, te tienes que ocupar. Los siervos de Dios deben tomar su autoridad en las indicaciones divinas y cumplirlas y tomar la acción. Requerirá que te levantes, que te organices perfectamente en todo lo que vayas a hacer y que cumplas con lo que Dios te está demandando. Que te ocupes en la necesidad que está exigiendo el momento. Necesitas la habilidad de oler los momentos, de distinguir, de discernir lo que Dios está indicando. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está la necesidad? Y ocuparte. Que atiendas las vicisitudes pese a tus sentimientos personales. Y sobre todo necesitarás valor, hermano. Necesitarás valor para saber prescindir de personas que no están cumpliendo con la voluntad divina. Saber destruir, quitar el pecado que uno tiene en sus vidas. Mi pecado, mi maldad, necesito valor para enfrentarme y quitarlo, porque Dios no puede solapar a nadie. Porque para crecer, para entrar a Canaán, necesitarás limpiar y santificaros. Necesitamos ocuparnos, hermanos, en quitar y destruir el pecado de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro ministerio, el pecado que pueda haber en la iglesia. El principio bíblico, hermanos, el principio bíblico que encontramos aquí no puede ser cambiado, sea Nuevo o sea Antiguo Testamento. Dios no da victorias en tu vida ni en tu familia si hay pecado, cualquiera que sea la área, familiar, personal, no dará victorias. Pero leamos Primera de Corintios capítulo 5 versos 5 y 6. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 5 y 6 es un principio bíblico que no importa si es Nuevo o es Antiguo Testamento. El contexto es el 5. El contexto es el 5. El tal se ha entregado a Satanás, leámoslo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Gálatas capítulo 5, versos 7, 8 y 9. Gálatas capítulo 5, versos 7, 8 y 9. Ahí están todos juntitos. Leamos juntos. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Permitiremos que el pecado? ¿Dónde estamos parados, hermanos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo quieres que vaya tu familia? ¿Cómo quieres caminar en el Señor? ¿Cómo está tu familia? En Canaán no hay mucho tiempo de lamentarse, hermanos. Debes de levantarte y ejecutar las indicaciones divinas y tomar valor. Toma valor. Este es nuestro punto número 2. Vamos al 3. Que el pueblo tema a Dios.
Bienvenidos a Canaán, hermanos, es el tema general. Punto número 1, ¿quién me lo dice? No me digan, hermanos. ¿Cuál es el punto número 1? Ni yo lo encuentro. Aquí está. El servicio a Dios en Canaán. El servicio a Dios en Canaán. El punto número 2 es: levántate. Vamos al punto número 3, hermanos. Que el pueblo tema a Dios. ¿Dios sabía quién era el culpable? ¿Sí o no? Claro, por supuesto. Dios sabía quién era el culpable. Y la pregunta aquí es: ¿por qué no se lo reveló a Josué simplemente? ¿Por qué no simplemente dijo: Josué, es Acán, tienes que quitar el pecado del pueblo? Quiero pensar en dos posibles, hermanos. Usted juzgue, discierna. ¿Por qué no se lo reveló a Josué simplemente? Una de las causas podría ser darle al pecador la oportunidad de la arrepentidad, de arrepentirse, pero no lo hizo. Acuérdense que en este periodo todavía hasta fueron y mandaron espías a la ciudad de Ai. Al menos pasaron 2 o 3 días. Batalla, recuperación, establecerse, después mandar 2 espías. Por muy corto serían 2 o 3 días. Y en todo ese tiempo no hubo un arrepentimiento. Hermanos, hermano, arrepiéntete. Mira, es el darle al pecador la oportunidad de arrepentimiento, es venir a los buenos caminos del Señor. Es tiempo de que nosotros saquemos nuestro pecado que tanto escondemos, lo que no hemos entregado, lo que nadie sabe. Es tiempo de que saques ese pecado y lo entregues. Es darte la oportunidad a ti, a tu familia. Dale la oportunidad de vivir a tu familia correctamente. Ten un poco de sensatez, porque esto no solo te va a llevar a ti, va a ser a todos los que estén alrededor tuyo, te los vas a llevar a esta destrucción. Ya se empezaron a ordenar las tribus para identificar al pecador. Dios está pasando revista. Arrepiéntete. Pero este no es un tema de arrepentimiento, hermanos. Solamente me tomé este tiempo para poner atención en que no esperes a que Dios te llame a cuentas. Cede, por favor, cede. Y la segunda, el pueblo tenía que... Y la segunda, el segundo pensamiento que me viene a mi mente es: ¿por qué Josué tuvo que saber hasta después? Es porque el pueblo tenía que aprender a temer a Dios de una manera muy dura, pues ya estaban en Canaán. El pueblo tiene que aprender a temer a Dios. Tú hermano, yo Cristian, iglesia, tienen que aprender a temerle a Dios. Gracias, porque Dios es amor y perdona, pero debemos de aprender a temerle a nuestro Dios. Y para esto vamos a leer los versículos 7, el capítulo 7, versículo 24, 25 y 26. 24, 25 y 26. Vamos a leerlo. ¿Qué fue lo que pasó con Acán después
de que no confesó su pecado, robó, codició, lo guardó, no quiso arrepentirse y estaba en Canaán. Leamos todos juntos 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron a todo el valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él el piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió de ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Todo el pueblo. ¿De cuánto estábamos hablando? ¿Se imaginan? 600,000 personas. Yo no sé si esta familia era conocida o no. Si tenían tíos, primos, hermanos, compañeros, amiguitos. ¿Murieron los niños? ¿Y qué pasó con tu compañerito? Imagínate. ¿Qué pasó con el hermano cuando tuvo que pasar? El tío. La familia, el padre si estaba vivo, la madre. Uy, hermano. Aplicar disciplina familiar, se necesita valor, mucha dependencia de Dios, temerle a Dios. Definitivamente el pueblo tenía que aprender. Era necesario todo este tiempo y este proceso que Josué tenía que hacer en formar a las tribus, a las familias, a los varones, y saber que se estaba buscando a alguien que infringió. Tengamos esta conclusión, hermanos. ¿Quieres servir en la mesa del Señor? Bien haces. Bienvenido, pero quiero decirte que no es un juego, es una responsabilidad y un compromiso. Quiero que entiendas a qué terreno se estás entrando. ¿Quieres tener victorias? Tienes que hacer bien las cosas, correctamente, si no estarás solo, y tus enemigos se reirán de ti. Y vivirás siempre en derrotas. Es necesario que temamos al Señor, que tengamos celo, que tengamos santidad y no tolerar las costumbres pecaminosas. Revisar nuestra vida, nuestra familia, nuestros ministerios, nuestra iglesia. Pero aún así, hermanos, bienvenidos a Canaán, porque es la tierra que fluye leche y miel, hermanos. Ya no es tiempo de estar de esclavos, ni de estar dando de vueltas en el desierto. Tenemos que tener un compromiso todos, hermanos, en todos los diferentes niveles y áreas. Vamos a ponernos de pie. Y le voy a pedir al hermano Abraham si nos guía en oración. Pasa, hermano.